todo lo demás en unos descuentos del 40-50%. Entonces, pues de una vez, ¿verdad? Hubo ahí que hacer movimientos, pero gracias a Dios por eso. Y bueno, dentro de todo lo que estaba yo viendo en estos días, nosotros vemos muchas veces en la predicación, ¿verdad? Vemos nosotros tipos de predicaciones, verso a verso, inductivo, distintos tipos de exposiciones de la palabra, pero algo importante es que usted y yo de lo que escuchamos en una iglesia cristiana, obviamente, sí somos cristianos, ¿verdad? Sí, sí, el Señor está en nuestro corazón, en nuestra vida. Entonces, la siguiente cosa, ya soy cristiano, el Señor ha tomado control de mi vida, pero yo tengo que hacer cosas, actividades propias de alguien que es cristiano para crecer. Por ahí luego nos van a hacer aseo en la oficina, y la hermanita que nos hace este aseo, le digo, mira, mi María Chuchena se recuperó, se me queda viendo, ¿cuál es la María Chuchena? No tengo otra mujer, quiero aclarar, ¿verdad? Entonces, es una planta que ahí tengo, que ha habido ocasiones que uno está tan ajetreado que no le echo su agua, ¿verdad? Se me olvida, luego me hacen favor de ponerle, pero luego se queda sin su agua. Ya ha habido ocasiones que ya se murió, hermanos. Así, ya se murió y quedó por ahí algo así de este tamaño, que esto está grande, de verde. Y ya me aplico, le pongo su agua, le platico un poco, le canto unas rancheras y se compone. No por las rancheras, pero ahí veo algo y se compone, ¿sí? Y ya va la María Chuchena ahí de nuevo prendiendo, ya están ya frondosita y todo lo demás. Y a veces yo lo ejemplifico eso con la vida cristiana, hermanos. A veces el agua, que es la palabra del Señor, que son nuestras disciplinas cristianas, que es el hacer todo esto que el Señor nos manda a hacer, no lo hacemos y entonces nos vamos chupando, nos vamos secando y tal pareciera que hasta nos morimos y ya ni venimos a la iglesia, ya no nos, como que no nos interesa, ya el pastor me cae gordo de a de veras, lo que usted quiera y ya. Pero el Señor en su misericordia, su Espíritu Santo, hace algo en nosotros, ya sea porque nos decepcionó a alguien, porque no nos han visitado, por lo que usted quiera, pero llega el Señor por medio de su Espíritu Santo y hace algo, y aparentemente de la nada, y nos levanta, hermanos, porque Él nos ama. Y yo tengo la obligación como cristiano, en ese levantarme, en ese proseguir, necesito aprender de su palabra, necesito seguir adelante. ¿Cuál es ese premio del supremo llamamiento? ¿Cuál es ese premio? A ver. El premio del supremo llamamiento, alguien dijera la vida eterna. La vida eterna es algo grande, pero es algo por encima de la vida eterna, que es mi Señor Jesucristo. Él es el premio mayor, ¿verdad? Entonces necesitamos estudiar. Hemos estado viendo en estos tiempos el sentido de la misión, lo que tiene que ver con nuestra iglesia, con la iglesia cristiana en el mundo, de lo que es la razón por la cual usted y yo aquí estamos. No nada más aquí en estas cuatro paredes. Yo soy iglesia, estando aquí adentro y estando allá afuera o donde esté, yo tengo que ser parte de ese cuerpo de Cristo. Ahora, el otro tema aquí que luego algunos entran en controversia, no porque alguien sea pentecostal, metodista, presbiteriano, habiendo recibido al Señor Jesús en su corazón, no es mi hermano, no es tampoco parte de la iglesia, no es eso. Pero es importante que la iglesia sea luz en medio de las tinieblas en todo lugar donde se presente. Hable o no hable, mire o esté dormido casi, ¿verdad? Dice en la Biblia que no hay paz para el impío, entonces ¿cómo debe de ser aquel que es pío o que busca al Señor? Pues debe de estar en paz, ¿verdad? Debe de estar tranquilo, no debe de ser bravero. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, sería el sentido de la misión, un estudio de la iglesia del Nuevo Testamento. Ahora quiero llevarle a que nos compete el día de hoy los primeros viajes de la obra misionera, pero es los primitivos viajes de la obra misionera. Usted lo ve ahí en pantalla. Nuestro conocimiento en la actualidad, usamos mal esta palabra más de una ocasión en el tema de primitivos y lo conceptuamos erróneamente con aquel que, híjole, está muy antiguito y es muy activo, es muy reactivo, que hace las cosas como que mal, actúa incivilizadamente. Ese es el concepto equivocado de esto. El concepto correcto de primitivo tiene que ver con lo primero. Entonces, vamos a ver, si lo quiero explicar un poquito más, cuando hablamos del concepto de primitivo, es algo que ha ocurrido primero, que no tiene ni toma origen de otra cosa, ¿sí? Que es lo inicial, que tiene que ver con los primeros tiempos de algo, de algún suceso, de algún hecho. Cuando hablamos de los primitivos viajes de la obra misionera, estoy diciendo de manera correcta los primeros viajes de la obra misionera.
¿sí? Entonces, si yo le dijera a usted, ¿cuál es la diferencia entre aquel que es pastor y es misionero? ¿Quién me podría aportar algo? Diferencia entre un pastor y un misionero. Los dos aman al Señor, los dos han sido llamados, los dos aman a su Señor y aman a su iglesia, pero ¿cuál es la diferencia? Hay muchas, pero la más notoria. Háblenme golpeadito para que oiga. El misionero sale, o sea, yo soy misionero que ya acabamos aquí, me voy. El misionero, sí, fíjense, tiene muchas características, pero el misionero, una de ellas, por llamado, no es un tema. Hay gente que es misionera y el Señor no le llamó, pero le encantan hacer muchas cosas. Una de las características del misionero, hermano, es que precisamente por un tema de llamado, ama al Señor, sabe la relevancia e importancia de la gran comisión, y el Señor le manda a lugares que salen de su comodidad, de su área de confort, ¿sí? Y esto implica muchas cosas. Hay misioneros que se van de su lugar de origen para jamás volver. Y hay misioneros que regresan cada 15 días. Hay misioneros que van y vienen y son misioneros, ¿sí? El tema no es tanto la distancia, el tema no es tanto los días, es un tenor diferente, y el pastor está abocado, está dedicado a un lugar en particular, ciertas personas en lo particular, se atiende necesidades, se alimenta la grey, es decir, se escudriña la palabra, se comparte la palabra, y eso se llama actividad profética, está correcto el término también, ¿sí? Y entonces, en este caso hablamos de los primitivos viajes de la obra misionera, los primeros viajes de la obra misionera, y hay un personaje en particular que usted y yo conocemos, hemos oído de él, y es el apóstol Pablo. A mí me hubiera gustado conocer también al apóstol Pablo. ¿Cómo cree que era el apóstol Pablo, hermano? Algunos van a decir guapo, feo, peloncito, greñudo, viejito, no sé. Nos lo imaginamos de muchas maneras, pero en cuestión de su carácter, de su forma de ser, ¿cómo era Pablo? Yo sé que algunos están hablando de ustedes mismos, ¿verdad? Fuerte, perseverante, tenaz, resiliente y todo lo que le quiera llamar. El chiste es que no era una papa enterrada. ¿Qué es eso de una papa enterrada? Híjole, ¿cómo te tardas para hacer las cosas? Te falta iniciativa, etcétera. No, era una persona con temperamento, con carácter, con conocimiento, ¿sí? Con propósito, con destino, y todo lo resume en algo, con llamado. Y eso está hermoso, hermanos. Pero vamos a ver un dato interesante, si nos ayudan con este dato. Es un personal central en los primitivos viajes misioneros, en los primeros viajes misioneros, ¿sí? Es llamado también el apóstol de los gentiles, es llamado también el apóstol de las naciones, pero algunos son como que muy estrictos. No puede ser de las naciones, porque nada más llegó en aquel lado del mar y entonces de este lado no. Vamos a ver algunas cosas referente a esto. Si usted se fija, esas distancias que él recorrió, hermanos, tener el cálculo de todo lo que él hizo para el trabajo ministerial, no hay manera de hacerlo. ¿Por qué? Porque hay mucho de los viajes de Pablo, algunos pensaran que ya todo está escrito, pero no. Hay mucho de los viajes del apóstol Pablo que no se registró, ni dónde estuvo haciendo labor misionera, ni cuánto recorrió. No se menciona, pero en muchos de estos lugares subían por montañas, no había túneles, y era subir, era arriesgarse por animales feroces, era arriesgarse de ladrones, era arriesgarse de caravanas de ladrones, no solamente uno o dos. Tenían muchos riesgos en el camino. Hay cosas que no se mencionan. Hoy les decía en la mañana a los que estuvieron en la oración, les comentaba que a mi hermano venían ayer de una actividad cristiana y les atravesaron una piedrota en el camino, traían una camioneta pesada, tuvieron que parar y ahí los asaltaron, les quitaron pues todo, menos el carro, ¿verdad? Entonces, y eso es en estos días, en esos tiempos, hermano, era también algo muy, muy notorio. El apóstol Pablo, se tiene el cálculo ahí para que usted quiera apuntarlo, si no, no es problema. Bueno, sí es problema, pero pues usted ya sabrá. Se recorrió, si se hablara de manera lineal, lo registrado, si él se hubiera ido por pura recta, estamos hablando de 21.650 kilómetros. Si usted y yo hacemos el cálculo, nada más del tema de irse caminando es como ir a Japón en línea recta y regresar y todavía unos kilómetros más caminando. ¿Quién ha ido a Japón?
está muy lejos, pero pues bueno, el tema es para dar una referencia, si hubiera sido pura línea recta. Y bueno, les paso este dato para dar la idea, estamos hablando ida y vuelta a Japón, unos 16 kilómetros más, y cuando usted y yo vamos a Hechos, vamos ahí, están conmigo en las diapositivas, vamos a Hechos, capítulo 9 del 1 al 30, no lo vamos a leer porque es bastante información, pero la quiero resumir para que usted y yo la veamos, en cuanto a la actividad misionera, hablando de los primitivos viajes de la actividad misionera de los apóstoles. Fíjense, en Hechos 9 del 1 al 30, no sé si aparece en su pantalla, y bueno, aquí lo vamos a ver, ustedes tienen la pantalla de qué lado, de este lado. Hablamos que primero están en Jerusalén, ¿sí? Y de Jerusalén vamos a ver hasta Damasco, que está en la parte de arriba, y van conmigo. Un poquito antes de llegar a Damasco, va Saulo de Tarso. ¿Y cómo va Saulo de Tarso? ¿Cómo amo a los cristianos? ¿Cómo los quiero? Traía sus cartas, traía documentos de carácter oficial para perseguir, para, ¿cómo le llaman esto? Llevarlos cautivos y no tenerlos aquí, regresarlos a Jerusalén. Poco antes de llegar a Damasco, dice que es esa teofanía, esa aparición en donde se le aparece Jesús. Entonces él queda ciego. Ustedes han leído lo que sucede. Más adelante él llega ahí con hermanos, no le estaban como que dudosos de recibirle. El Señor toca su corazón, es bautizado, son abiertos sus ojos, etcétera. Entonces empieza ahí una dinámica de predicación. ¿Sí? ¿Hasta ahí va conmigo? Bueno, entonces hablamos de esta distancia. Vive ahí ese tiempo en el que él comparte el evangelio, y bueno, ahí cuando nosotros vemos en Hechos 9 del 1 al 30 está conceptuado como la primera persecución de Pablo, la primera persecución registrada del apóstol Pablo, ¿sí? En la cual, estando en Damasco predicando el evangelio, dijeron, no, pues no era el que venía a perseguirlos, ya nos volteó bandera. Ya, entonces estaba hablando de ese Jesús, el cual algunos no creían en él. ¿Quiénes eran estos? Los judíos. Los gentiles estaban apenas escuchando cómo la pelota se pasaba ahí, sí, pero los judíos estaban con, y ese Saulo, ¿por qué? Habían oído de ese Saulo, ¿verdad? Se corrió la voz, habían oído que él era el encargado de hacer limpieza de un Jesús que traía una religión, una secta extraña. Para ellos era así. Entonces hubo esa persecución, hubo que regresar a Jerusalén, en donde predicó, es decir, regresa nuevamente a Jerusalén, y resulta ser que estando en Jerusalén, aquellos que eran judíos helenistas, hace 8 días dije quiénes eran los helenistas, ¿eran qué? Los griegos, ¿sí? ¿Está conmigo? Los judíos helenistas eran los griegos, y dijeron, oye, ¿y qué? Pues no fue a perseguir a aquellos, ¿y ahora qué le pasa? Porque él se puso a predicar. El tema es que lo persiguieron ahí, fue la segunda registrada de las persecuciones para Saulo de Tarso todavía. Entonces, ¿qué pasó? Si usted y yo leemos en este panorama bíblico, los hermanos dijeron, tenemos que cuidar a Saulo. Entonces dice que lo mandaron a Cesarea. Entonces, si usted, no me la regresen, todavía no llegamos allá, regrésemela por favor. Ahí está. Entonces regresa a Jerusalén y pasa por Antípatris, llega a Cesarea, sí, hasta ahí, pero ahí va en calidad de, vámonos. Pero ahí en Cesarea hizo su chamba, y luego ya sigue la otra diapositiva. Sí, entonces dice que, fíjense, lo enviaron a Cesarea, y de ahí ahora pasa el siguiente mapa, lo mandaron a Tarso, y esto fue vía marítima, ¿sí, hermanos? Hasta ahí van conmigo, vía marítima va Pablo para allá. Y hasta ahí, a ese lugar, hasta Tarso, dice la palabra de Dios que fue Bernabé por él y lo llevó a Antioquía. Y ahí en Antioquía, si usted ve, así como lo ve usted, está el mar Mediterráneo, llegan a Tarso y de aquí cruzaron a Antioquía. Bernabé fue por él y llegaron aquí a Antioquía, y aquí estuvo en Antioquía 1 año trabajando. Ya estaba la actividad evangelística, misionera, etcétera, y es ahí en Antioquía precisamente, y ahí puede anotarlo, donde por primera vez se les llamó cristianos a los discípulos. Había discípulos que estuvieron con el Señor, sí, pero había también personas que estuvieron como que en la parte de atrás. A todos aquellos seguidores de Jesús ahí en Antioquía se les llamó cristianos por primera vez, ¿sí? Entonces quiero resumirlo en la siguiente diapositiva para que usted la vea.
en el tema de las distancias, para que es un esbozo general de lo que es todo lo que recorrió Pablo en su Mercedes-Benz o en el jet que le dieron en ofrendas los cristianos, ¿verdad? ¿Cómo fue el asunto ahí con él? A veces era burrito. La gran mayoría, hermanos, escúcheme esto, la gran mayoría de las travesías de carácter terrestre de Pablo no fue en animales, fue caminando. Entonces, mis respetos para lo que el Señor puso en él. ¿Usted cree, hermano, que por la misión que llevaba el Señor no le daría, como dice la palabra, fuerzas como el búfalo? ¿Sí? Que aguantara y no se enfermara. Hasta deberíamos de hacer algo más para que no nos enfermemos, ¿verdad? Pero bueno, fíjese, si usted lo ve, hablamos de que en Hechos 9 del 1 al 30, de este travesía que le comento en primera instancia, que no es todavía el primer viaje misionero, de ahí fueron 1110 kilómetros. Si va conmigo, se van de Tarso y a Antioquía, es decir, de la parte de aquí donde le digo que llegaron y fue Bernabé y pasó con él, ahí son 145 kilómetros, luego más adelante de Antioquía, Jerusalén, Antioquía, 900, y luego hasta el punto 4 que usted ve ahí es cuando comienza el primer viaje misionero. Ese primer viaje misionero está conceptuado en un trayecto de 2.250 kilómetros. Algo que quiero comentar de una vez, se habla de 3 viajes misioneros de Pablo, y algunos dicen nada más fueron 3 porque el otro fue para llevarle aprendido. ¿Qué cree? En el inter, hay gente que lo reconoce y hay gente que no. En el inter de su viaje rumbo a Roma, que no era de ir aquí a San Bartolo, era un viaje muy largo, de todas maneras siguió predicando. De todas maneras siguió haciendo la actividad misional y evangelística. En el segundo viaje 4.505 kilómetros y en el tercer viaje 4.345. Se dice que el viaje más largo en cuanto a trayecto de camino es el segundo viaje misionero, hablando de las distancias, ¿no? Entonces, en Hechos 23, si usted se fija, es ya llevado como prisionero de Jerusalén a Cesarea y de ahí llevado a Roma. Entonces hablando de la cantidad de distancia recorrida por el apóstol, acompañado, ya sea de uno, ya sea de otro, ya sea por mar, ya sea por tierra, eran distancias grandes. Si para nosotros es largo eso, imagínese para los medios que se tenía para el transporte no era sencillo. Y vamos, hermano, le quiero invitar acerca de esos primeros viajes de la actividad misionera de los apóstoles. Vamos al primer viaje misionero, ¿sí? ¿Están conmigo? Déjenme ver si vamos juntos, ¿ok? Entonces, fíjese, este viaje, algo que a mí me llama la atención, no se van a poner de acuerdo los hermanos que escriben y que dicen que saben, pero el resumen es que es entre 2 años y 4 años que duró ese viaje misionero. De por sí es bastante, ¿verdad? Pero estamos hablando de 2 a 4 años en que Pablo para allá y Bernabé para acá, y que Juan Marcos, ¿por qué nos abandonas y ya no te quiero? Y lo que usted quiera, etcétera. Pero fue algo muy notorio. Cuando hablamos del primer viaje misionero, todavía iba Juan Marcos, ya en el segundo hubo detalles, hubo situaciones. Y le quiero llamar su atención, vaya conmigo a Hechos 13, gracias, del 1 al 3. Para entrar aquí, no quiero llevarle corriendo, pero que vayamos ahí entendiendo algunas cosas. Hechos 13 del 1 al 3, que está conceptuado esto como un libro, ¿qué dijimos? Histórico del Nuevo Testamento, ¿sí? Libro histórico del Nuevo Testamento. Dice entonces, cuando me indican por favor, cuando ya lo tengan, con un amén. Dice, vamos a leerlo juntos por favor, el versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Bueno, me detengo aquí tantito. Se dice de estas personas, estos primeros versículos que usted y yo estamos leyendo y que vamos a leer los 2 que continúan, nos hablan de manera simbólica de un llamamiento, pero es un llamamiento de carácter universal. ¿Por qué se dice esto, hermanos? Porque estamos hablando de personas de distintas nacionalidades, de distintos puntos geográficos de origen y de distintos colores. No habla de chinos ahí, pero de distintos colores. De Bernabé, usted va conmigo, dice Bernabé. Ese Bernabé era de Chipre, era un judío proveniente de Chipre. Habla de un Simón, ¿sí lo tiene ahí en el versículo 1? ¿Va conmigo? Ese Simón es el nombre hebreo y judío romano que le llamaban también. Si hablamos de Simón es el nombre hebreo, pero el nombre judío romano era Níger, es decir, el negro. Por favor, nadie vaya a usar esto
para lo que no se debe, ¿verdad? Sí, el negro, sí. Era un hombre, se conceptúa de color. Era un hombre también que fue, fíjense hermanos, sí, yo quiero que me acompañe, vamos rapidito, ayúdenme a mi lado izquierdo buscando Lucas 23, 26, de mi lado derecho buscando Marcos 15, 21. Repito, mi lado izquierdo, Lucas 23, 26, mi lado derecho, Marcos 15, 21. Hablando de Simón, nombre hebreo y nombre judío, Níger, el negro, ¿sí? Lucas 23, 26, ¿me ayudan leyéndolo, por favor? 1, 2, 3. Gracias. De mi lado derecho, por favor, Marcos 15, 21. 1, 2, 3. Dicen los historiadores que aquella persona que ayudó, que fue obligado a cargar la cruz de Jesús, era un hombre de color. Y muchos aseveran que fue precisamente Simón el que ayudó a cargar la cruz. Entonces, bueno, esos son comentarios, lo que van aterrizando algunas personas, de aquella persona que fue obligado a ayudar a Jesús a cargar la cruz, ¿sí? Bueno, eso ya está a consideración, no es algo aseverarlo como comprobado, porque pues ¿dónde están las fotos, verdad? No hay fotos, nada de eso. Y hay otro personaje ahí, dice Lucio, ¿sí lo ve ahí? Lucio, él era de Cirene, al norte de África, probablemente está conceptuado como uno de los fugitivos que por causa del Evangelio salió. Esa es una de las partes o de las personas que sufrió la diáspora, y él llegó a Antioquía, ¿sí? Hay otro que se llama ahí Manaén, ¿sí lo ve usted en el versículo 1? Manaén. Fíjese, me llama la atención este personaje. Él fue amigo de la niñez de un tal Herodes. ¿Se acuerdan de los que vimos, de los Herodes? Sí, ese Manaén fue cuatacho de infancia de Herodes. Fíjense, pero Manaén él sí se convirtió. Ese Herodes no, pero Manaén sí. Aquel Herodes que mandaba matar a Juan el Bautista, aquel Herodes que mandó comparecer a Jesús y se burló de él, le mandó a ponerle unas túnicas y se burló de él, fue amigo de la infancia de Manaén, ¿sí? Y hay otro más, Saulo de Tarso, que algunos le decían el fariseo de fariseos, ¿sí? Entonces, ¿sí me explico? En ese versículo 1 hablamos de una diversidad muy vasta de personas que tienen que ver con lo que le comenta a usted, el tema de un llamamiento de carácter universal. ¿Qué mejor grupo para comenzar este tema de pasar de un entendimiento del evangelio solamente para judíos al evangelio para toda criatura, ¿sí? ¿Cómo es sabio el Señor en hacer las cosas para lo que es la dinámica? Y luego en el versículo 2 de ahí del 13, usted verá, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado, ¿sí? Algo aquí importante que lo dejo para que usted y yo meditemos. La iglesia de Antioquía, ¿cómo la ve usted? ¿Era sensible al Espíritu Santo o no? ¿Sí? Cuando usted y yo leemos, dice, ministrando estos al Señor, ¿qué dice? Y ayunando, ¿qué es ministrando? La administración implica servicio, implica predicación, implica atención, implica escuchar, implica amar, implica interesar, implica muchas cosas. Dice, y ayunando, ahí va lo bonito del asunto, dijo el Espíritu Santo. Todavía no estaba la Biblia completa, todavía faltaban muchas situaciones ahí por aterrizar, todavía no se definía varios detalles todavía, y dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado, ¿sí? Cuando hablamos de apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra misionera, en el original griego dice apártenme totalmente, esa es la traducción. Cuando dice apártenme, le dicen, ¿saben qué? Me van a servir de manera exclusiva en esto. Lo que estaban haciendo, ¿qué hacía Saulo? ¿Se acuerda? ¿Qué hacía? Tiendas de campaña del Coleman, ¿verdad? ¿Se acuerda? Bueno, pero era un apartarles para un servicio exclusivo, único, dejar de hacer otra cosa. La obra del ministerio de la que estamos hablando dice, apártenmelos totalmente para la obra del ministerio. Está queriendo decir, apártenlos de manera exclusiva y total para un apostolado entre los gentiles. Ese es el resumen. Y eso, hermano, lo hubieran oído los que estaban en la sinagoga, el Sanedrín, saduceos, ancianos, fariseos, les hubiera dado retortijón en la barriga más de una ocasión.
para ellos era algo que no era posible, ¿sí? ¿Hasta ahí va conmigo? Entonces, fíjese, dice en el versículo 3, ¿va conmigo? Léalo conmigo. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Cuando dice les impusieron las manos, del griego apolúo, cuando dice, fíjense, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Despedir en el griego quiere decir apolío, quiere decir los soltaron. Imagínense, no sé si a ustedes les ha pasado con algunos de sus hijos cuando eran chiquitos y les decían, quiero hacer esto. No, hombre, estate aquí. Y se jalaban, quiero hacer esto. Obviamente sabes que no era algo de peligro, pero lo querías tener ahí contigo. Y llega un momento que te insistía tanto y le dijiste, pues órale, pues ándale. Y echan a correr, ¿se acuerdan? Echan a correr y hacen, gritan y están con los demás niños, juegan. Cuando dice apoleo, quiere decir, suéltalo todo, dalo todo. Es el momento de que esto crezca. A ti te encargo. Imagínense la magnitud de la misión y cuando lo entendieron ellos lo que les iba a implicar, ¿cómo se habrán sentido ellos? Ya se nos hace tarde. Eso es apolúo. De esos 5 profetas y maestros de los que habla en el versículo 1, fíjense, dice que ayunaron, oraron, les impusieron las manos. Hay dos entendimientos ahí. De esos 5, hubo 3 que oraron por esos 2. Y hay otra que dice que la iglesia, todos oraron por estas 2 personas para hacerles ese envío, ¿sí? La imposición de las manos, ¿qué pasó cuando les impusieron las manos? Independientemente de que fueron 3 o independientemente de que fue la iglesia, les impusieron las manos y era una manera simbólica, escúcheme esto, no era algún asunto místico, era una manera simbólica de decirles, existe un don especial en ustedes que es dado por Dios. ¿Hasta ahí van conmigo? Eso significa lo primero, existe un don especial dado por Dios que lo tienen ustedes. Segunda cosa que eso significaba, estaremos orando por la continuidad exitosa de ese llamado. A eso se le llama apoyar un llamado, estar al tanto, oye, ¿cómo vas? Una llamadita, de vez en cuando, no es malo que usted me diga, pastor, ¿cómo va? ¿En qué le ayuda? ¿Hay que visitar a alguien? Hábleme. ¿O cree que todo es mi chamba o cómo cree? ¿No? Gracias por mínimo decir un no. Bueno, la otra cosa, como iglesia, aquellos que pusieron las manos estaban aceptando una palabra para sinónimo de esto, estaban avalando el ordenamiento. Esto es las primeras veces que se maneja el concepto ordenamiento apostólico. Ordenamiento como tal. Y era para cumplir la responsabilidad, ¿sí? Se les afirmaba como misioneros y se les afirmaba como parte de esa iglesia. En resumen, hermanos, se les estaba diciendo con esa imposición, esa oración, ese ayuno, esa imposición de manos, se les estaba diciendo a ellos, afirmamos, apoyamos, les identificamos como aquellos que van a llevar el apostolado entre los gentiles. Y esto, hermano, eso fue el detonante y de ahí arrancó todo lo demás de manera más clara. Si usted se va al versículo que sigue, que es el versículo 4, lo lee conmigo, por favor, dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Cuando hablamos de ese lugar, es el lugar de origen de Bernabé. Por cierto, ahí se menciona que ahí él llevaba, si usted se fija al inicio, se habla de Bernabé y Saulo. ¿Sí se fijan eso? Dice Bernabé y Saulo. Y las primeras veces que se habla de esto siempre habla de Bernabé y Saulo. Se dice entonces que Bernabé era el que llevaba la batuta, era el líder de ese equipo de 2 en ese momento, ¿sí? Entonces era el que ahí decía mis chicharrones truenan y bueno, etcétera. Y vamos nosotros avanzando y en el versículo dice, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Quiero mencionarle algo, y uno se preguntaba, bueno, ¿por qué llegaba a las sinagogas si estaba toda la ciudad? ¿Dónde había más concentración de personas? ¿En la ciudad, en los mercados públicos y todo eso o en las sinagogas? Alguien me va a decir, con su peso de razón en cierta forma dependía del horario. ¿Pero por qué Pablo hacía eso? Estamos de acuerdo que Pablo era un hombre llamado por Dios, pero inteligente, ¿verdad? Sí. Bueno, luego es inteligente, pero hablamos del tema histórico, porque Pablo todavía vive, ¿verdad? Bueno, está con otro nombre, bueno, pero el tema es, ese Saulo todavía ahí, ¿por qué llegaba primero a las sinagogas? Simplemente por esto, él tenía la costumbre de llegar primero ahí con los judíos, ¿por qué? Porque él era judío. Él al ser judío simplemente estaba entrando por la puerta de lo que era su casa, ¿sí? Y cuando tú llegas a algún lugar,
Cuando tú llegas a hacer alguna actividad, que te vas a ir de vacaciones, ¿verdad? Yo sé que algunos se van aquí a Puerto Vallarta y no sé qué tanto. ¿Qué haces? Luego, hay excepciones, pero ¿qué haces? ¿Primero vas a hospedarte al hotel, todo lo demás, o te vas directo al mar y que las maletas se queden allá afuera? ¿Qué haces primero? ¿Ya? Bueno, hay algunos que están todos alrevesados y dejan ahí las cosas y se meten al mar, pero por lo regular buscamos dónde hospedarnos, dónde dejar los trapitos colgados, todo lo demás, y luego ya después de eso, primero buscamos lo seguro y luego ya veremos lo demás. Pablo tenía la costumbre, Saulo todavía tenía la costumbre de llegar primero a las sinagogas porque ahí estaba la puerta abierta, se identificaba, sabía las cosas. Y si llegaba primero, fíjense, esto es la explicación, si él se le ocurría llegar primero a predicar la actividad misionera, la llegaba a hacer primero con los gentiles, los judíos no le abrían la puerta, no lo hubieran aceptado. Porque a diferencia de los judíos, los que estaban queriendo saber más de esto, ¿eran quiénes? Los gentiles, ¿sí? Entonces era la estrategia de él. Y dice, después de que en las sinagogas de los judíos, dice, tenían también a Juan de ayudante, ¿sí? Y Juan Marcos, usted y yo hemos escuchado, Juan Marcos era pariente de Bernabé. ¿Qué eran ellos? ¿Se acuerda? Eran primos. Juan Marcos era primo de Bernabé. Y dice, se habla de aquí de ayudante. La palabra aquí para ayudante, ¿sí? Quiere decir aquella persona que instruye a los nuevos convertidos en la vida de Jesús y en sus enseñanzas. Esa era la función de Juan Marcos. Pero no era el chalán de que agarra la bolsa, cárgame las maletas, los hilos para las tiendas, no. Él tenía una función, obviamente no era una función exclusiva, pero le ayudaba al tema de compartir las enseñanzas de Jesús, las vivencias de Jesús, ¿sí? Y dice el versículo 6, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, ese Pafos era una ciudad ocupada y era una colonia romana. El día que ustedes nos ponemos a ver cuánto ya eran las colonias o las ciudades ocupadas por Roma, hermanos, los romanos iban recio, hermanos. Iban recio, habían ocupado todo lo que era alrededor, el mar Mediterráneo usted lo tiene así, ¿verdad? Soy mal dibujante y menos chueco, pero todo lo que haga de cuenta que era una franja, todo esto arriba, extensa hacia arriba, todo hacia acá hasta dar con el mar y todo hasta acá abajo y todo esto de acá, Arabia, todo eso ya había sido conquistado por Roma. Todos esos eran colonias romanas. En el caso de Pafos era una colonia romana y era un centro de adoración politeísta, pero sobre todo a la diosa Afrodita, a la diosa Venus. Era una ciudad llena de inmoralidades, ¿sí? A esa ciudad llegaron y hallaron a cierto mago. Usted está leyendo la 60 conmigo, la Reina Valera, dice, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús. Bar Jesús tiene dos significados, dice hijo de Jesús, hijo de Josué. Tiene estos dos significados. Mezclaba, fíjense, ese tal Bar Jesús era de esos falsos profetas judíos que practicaba ciencia con superstición, practicaba astrología, practicaba adivinación, era una fichita, practicaba ocultismo. Esta persona era allegada, era ayudante, era consejero, era muy cuate del tal procónsul Sergio Paulo. Y dice una característica de Sergio Paulo, ¿qué dice ahí? ¿Cómo era él? Varón prudente. Ese Sergio Paulo, en resumen, era un oficial romano, pero era un oficial, cuando tú vas al griego en el prudente, es una persona inteligente, ¿sí? Sergio Paulo era una persona inteligente y gobernaba esa provincia, era una provincia romana. Entonces Bar Jesús era el chalán, voy a usar un término medio burdo, pero es la verdad, era el lamebotas, ¿sí? Pero usaba sortilegios, usaba cosas que no. Dice, llamando a Bernabé y a Saulo deseaba oír la palabra de Dios. Sergio Paulo quería oír la palabra de Dios. Bar Jesús no quería nada, pero le resistía Elimás. Cuando dice Elimás, algunos piensan que es otra persona, es la misma persona, pero se le llama una transliteración, es otra manera de calificarle, y él es el calificativo árabe para decir para un mago. Entonces, Elimás es Bar Jesús, ¿sí? Esa persona, ese mago, ¿sí?, procuraba apartar de la fe al procónsul. Pues qué cuate, ¿verdad? ¿Por qué creen que quería Bar Jesús o Elimás quería apartar a Sergio Paulo de esa fe? Por una sencilla razón, estaba seguro y no se equivocaba que iba a perder su posición, iba a perder sus privilegios y obviamente se movilizó. Ahora, ahí le voy, versículo 9, entonces Saulo, que también es Pablo, a partir de aquí
es la transición de que se deja de ser Saulo y se empieza a ser Pablo, ¿sí? A partir de aquí Dios va levantando, a más de eso, el liderazgo de Pablo, por encima del de Bernabé. Fíjese, y incluso el autor del libro de los Hechos, ¿qué es quién? Va de nuevo, el autor del libro de los Hechos, ¿qué es quién? Lucas, sí, va preparando el terreno, pero ya para nombrarle entonces a Pablo de esa manera. Dice, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, el 10, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. ¿Cómo le habrá dicho él? Ahí le voy, hermano, ¿cómo habrá dicho Pablo ya aquí? Oh lleno de todo engaño y de toda maldad, ay hijo del diablo. ¿Cómo le habrá dicho? ¿Cómo era Pablo? ¿Cómo dijimos que era? Oh lleno de todo engaño, así con galleta, ¿verdad? Y no es marinela. Y dice, y de toda maldad, hijo del diablo. No tenía pelos en la lengua Pablo, ¿sí? Fíjese, aunque Bar Jesús, ¿sí? Hay un significado también que significa hijo de salvación. Pablo le está diciendo con esto, Bar Satán. Y Bar Satán quiere decir hijo de perdición. Algunos dicen que lo que estaba diciendo Pablo no era nada más un asunto impetuoso, era asunto de carácter inspirado para decirle lo que había que decir, ¿sí? Enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti. ¿Qué dice? Y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Tengo una pregunta para usted. ¿Por qué ciego? ¿Por qué no manco? ¿Por qué no se murió? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Qué pasó con Saulo de Tarso? Cuando se le apareció el Señor en esa teofanía, ¿qué pasó con él físicamente? Quedó ciego. ¿Qué cree que pasó? Pablo pensó y dijo de algo que él ya había experimentado. Y tal cual, hermanos. ¿Quién le dio esa inspiración y ese recuerdo? El Señor. ¿Qué le dijo? Esto te va a pasar. Él ya sabía lo que pasaba cuando había ceguera, y para que yo me explique, es algo muy del Señor y de uno, el estar metido con el Señor, hermanos. Y es algo así. ¿Cuánto se tardó Pablo en decir estas cosas? Rápido. Y le dice, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Qué bueno, se la puso bien, hermanos, ¿verdad? E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. El 12, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Algo importante aquí. Algunos dicen que él se hizo cristiano, unos dicen que no se hizo cristiano. El tema es que no hay datos de que haya sido bautizado, no hay datos de que haya continuado con la iglesia. Algunos dicen que fue convencido, pero no convertido, pero como no hay más datos, dicen se creyó pero no se convirtió, y ahí lo tenemos que dejar hasta este momento. ¿Va conmigo, hermano? ¿Sí? Quiero que me ayude, por favor, yéndose al versículo 13 de ese mismo capítulo, y dice que Pablo y Bernabé van a Antioquía de Pisidia, porque había dos Antioquías, ¿sí? Había dos ciudades llamadas Antioquía. Estando en esa Antioquía de Pisidia, dice el versículo 13, habiendo zarpado de Pafos, que es Chipre, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergé de Panfilia. Dice, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿De qué Juan hablamos? Juan Marcos, primo de Bernabé. Ahora, ¿qué dice la Biblia del por qué se fue? ¿Por qué se apartó? ¿Dice o no dice? ¿Por qué? ¿Por qué se fue? No le demos vueltas, parecemos el trompo de los tacos, ¿verdad? Le voy a decir algo, explícitamente no lo dice, pero la conjetura mayor, fíjese, la conjetura mayor es que Juan Marcos notó, fíjese, que Bernabé ya no llevaba el puntal, que llevaba el puntal ahora Pablo. Y si nosotros nos fijamos, el nombre de Saulo no era un nombre de aceptación para la actividad gentil, para la actividad evangelística, pero el nombre de Pablo, al ser romano, o lo aceptas, porque aquí está Roma primero, ¿sí? Y dice que eso no le cupo a Juan Marcos, no le agradó que su primo fuese pasado a segundo término.
No es el argumento, hermanos, literal que digamos este es, pero dicen que es el que tiene más peso. Eso no le gustó, no le pareció ese asunto, porque tal pareciera, o él entendía que tenía que ver con Pablo y no tenía que ver con algo que el Señor estaba permitiendo. ¿Hasta ahí va conmigo? ¿Sí? Entonces fíjese, en el versículo 14 dice, ellos pasando de Perge, dice, aquí es donde Juan Marcos se retira. En esa parte, en ese versículo 14, Juan Marcos se va, se chispa. Y algunos dicen, fíjense en los libros, alguien dice, es que tenía la novia y ya tenía que ir a verla. Y no es un comentario que dicen, pudo ser, lo aseguran. Y no hay manera de aseverar que eso sea cierto, ¿no? Bueno, yo no estoy diciendo que no tuviera novia, que no tuviera derecho, pero no se sabe. Llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Me encanta esto porque luego dice en el 15, y después de la lectura de la ley de los profetas, que por cierto, cuando hablamos de que estaban en la sinagoga, fíjense hermanos, llegaban los judíos, ¿dónde llegaban ellos siendo judíos? ¿Sí? A la sinagoga, ¿sí? Y fíjese, la actividad cultural en la sinagoga en ese tiempo, fíjese, llegaban y lo primerito que hacían, dice, leían el Shema. ¿Qué es el Shema? ¿Qué es el Shema? Deuteronomio 6, del 4 y 5, dice, oye Israel, ¿cómo dice? Jehová uno es, ¿sí? Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿sí? Después de que tenían esa estructura en su liturgia o actividad de culto, recitando el Shema, después hacían oraciones, ¿sí? Después tenían lectura de la Escritura y en eso se llevaban el 33-34%, si me quiero explicar de esa manera, en lo que es su desarrollo de culto de las sinagogas. Llevaban mucho tiempo en eso y después de hacer esa lectura literal, ¿sí? Entonces alguien, el que por lo regular pasaba a leer, ese mismo explicaba lo que estaba queriendo decir ahí esa palabra. Y llega ahí Pablo, llega ahí Bernabé, ¿verdad? Y bueno, los mismos hermanos que estaban ahí, ¿sí? Les dieron su pauta en su momento. Ahora alguien dijera, bueno, ok, pasaron a la sinagoga, pero yo que me acuerde, en el Viejo Testamento, ¿había sinagogas o no? Voy de nuevo. ¿En el Viejo Testamento había sinagogas o no? No es lo mismo sinagoga que templo. ¿Había sinagogas o no? Y si es no, ¿por qué? Y si es un sí, ¿por qué? Las sinagogas, su origen no fue, ¿cuál es el último libro del Viejo Testamento? Miqueas, ¿no? ¿Qué pasó después de eso? 400 años de silencio, ¿sí o no? Y después, no me vayan a salir que el New Age, la nueva era, por favor, ¿verdad? Estamos hablando del Nuevo Testamento, ¿sí? Ese cambio se deja de estar en la ley como una práctica, sí, un conocimiento, un ayo, pero pasamos a la gracia. En ese tiempo de los 400 años se instauran las sinagogas. La razón del por qué se hace de esta manera era razón de todos aquellos, sobre todo helenistas, sobre todo los griegos, judíos, que tenían la necesidad de adorar y no había dónde. Y buscaron y levantaron las llamadas sinagogas para ir a adorar. Y si usted se fija, no había sinagogas ya nada más en Jerusalén. Había en muchos lugares. ¿Qué cree? Esos lugares eran las naciones que ya habían ocupado los romanos. Pero no eran tontos los romanos, hermano. ¿Saben qué hacían? Los ocupaban, los dominaban, pero los dejaban tener un gobierno interno, que al fin todo el mundo pagaba impuestos y todos bien contentos. Había un gobierno, había una iglesia, había unos dirigentes, había hasta monarcas, pero todo, ¿qué? Bajo la liderazgo, como le quiera llamar, de Roma. Entonces, en cada uno de estos países donde fue la diáspora, donde se fueron todos aquellos, después de que comenzó la iglesia y empezó a haber persecución, ¿sí? Entonces ahí se levantaron iglesias y comenzaron las sinagogas. El origen de las sinagogas, hermanos, se le llama el origen intertestamentario o el origen interbíblico de las sinagogas. Hermanos, pero el tema es, ¿y ellos por qué buscaron hacer sinagogas esos judíos? Esos helenísticos o no helenísticos, pero perseguidos, ¿por qué? Porque ya era gente que quería buscar al Señor. Pero hubo aquellos que fueron convertidos, fueron a otros lugares, no había quien predicara, querían continuar, se levantaron sinagogas, pero regresaron a lo que estaban. Y hubo que hacer los viajes misioneros para decirle, oye,
Te saliste incluso por lo que era y resulta ser que volviste a lo mismo. Está bien, levantaste un templo que al final de cuentas era eso, pero la razón del por qué se hizo estas sinagogas era precisamente porque ya no podían tenerlas en su lugar de origen, ¿sí? Entonces, ahí después nos vamos nosotros, dice en la continuidad del versículo, los principales de la sinagoga mandaron decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, ¿qué les dice? Hablad, ¿sí? Y luego dice, ahí fíjese hermanos, esto está conceptuado a partir de Hechos, versículo 16 del capítulo 13, está conceptuado como la primer predicación de Pablo, en la que formalmente es el encuentro en sinagoga con los judíos, ¿sí? Y es conceptuada como la primer predicación apostólica, que se dice predicación apostólica temprana. Así está. Predicación apostólica temprana. Fue el mensaje poderoso de Pablo, fue un mensaje de resultados llamado a obra misionera, es alcance, obra misionera, y la cual, fíjese, imagínese, un judío, una persona que es de los míos, para que yo me explique, y que se para ahí, hay una lectura y desde ahí dice, ¿saben qué? Dijo Pablo, les vengo a presentar el evangelio, esto de lo que está hablando la palabra. Ya vino un Jesús que cumplió con esto y ahora, ¿qué creen? Ya no hay judío ni gentil. Escúcheme esto, está hablando a puros judíos, está hablando en una sinagoga y les está diciendo, ya no hay judío ni gentil. Dice, ya no hay esclavo o libre, ya no hay religioso o no religioso. ¿Qué cree que pasó con aquellos? Hagan de cuenta que si alguien ha visto cuando alguien le anda así como que quiere ir a hacer una necesidad. Estaban así, pero de enojo, hermanos, ¿sí? Y le quiero decir algo importante. Aquellos que aparentemente sabían menos estaban, ¿qué cree? Receptivos. Estaban atentos. Y los que creían que sabían más, híjole, estaban, ¿y qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? El contenido de Hechos, versículos del 16 al 41, porque no lo vamos a leer todo, es lo siguiente. Su mensaje de Pablo ahí, que estamos hablando de esa predicación apostólica temprana, les está diciendo en resumen, Jesús vino y se consumó la historia. ¿Se acuerdan cuando Jesús leyó? Cuando le tocó Jesús, y que el último de que leyó, dice, hoy se ha cumplido esta palabra. Y el que no estaba poniendo atención, pues ni en cuenta, pero el que estaba poniendo atención le dio un encontronazo, ¿se acuerda? Porque estaba diciendo, hoy con el que está parado enfrente de ustedes se está cumpliendo la palabra. Les dijo, yo soy el Mesías. En este caso, Pablo al estar hablando así, aquí les está diciendo, Jesús vino y se consumó la historia. Con él se cumplió lo que dijo Isaías, lo que dijo Jeremías, lo que dijeron los profetas, con él se cumplió, ¿sí? Y cuando hablamos de esto, hermano, hay algo que se llama cíclico. ¿Qué es algo cíclico? Se repite y se repite, ¿sí? Tiene comienzo. Pero Pablo les está diciendo, esto tuvo un comienzo y lleva una continuidad, va a llevar un final. ¿Quién lo está cumpliendo? Jesucristo. También les estoy haciendo un resumen de estos versículos. También les dijo, es un proceso definido, es un proceso en el cual es necesario que tú oyente, seas judío, seas gentil, seas de la nación que seas, necesitas un encuentro con Dios a través de Jesús. ¿Sí? ¿Hasta ahí va conmigo? Y dice, también les dijo en este mensaje, la historia terminará cuando Cristo venga al mundo otra vez. ¿Sí? Él se los doy aquí resumido porque si no se me cansan y luego me van a echar la culpa de que alguien dé por ahí un pestañazo. También les dijo, los hombres no reconocieron a Dios en Jesucristo. A esto vino el Señor, esto vino a ser, pero los hombres no le reconocieron. Rechazaron al Hijo de Dios, hicieron mal uso de la libertad para escoger entre Dios y la religión vacía. Y lo maneja así, es una religión vacía sin Cristo. Y luego también, en resumen, aunque aquellos rechazaron a Dios en la persona de Jesucristo, no le vencieron. Y eso se llama resurrección. No le vencieron. La resurrección es la prueba invencible, pero no invisible, del propósito y poder de Dios. ¿Hasta ahí va conmigo? ¿Sí? Bueno, y luego, cierro aquí. Dios no perdió el control de las cosas cuando resucitó. Mi duda o mi pregunta sería, ¿alguna vez Dios pierde el control? Ni cuando el tiempo de la ira. ¿Seguros? Qué bueno que están seguros. Bueno,
Conclusión de esto que dijo Pablo, la conclusión es, la historia se centra en Cristo y su propósito al mundo. Cada uno de ustedes tiene la decisión de aceptar a Cristo o no. ¿Y qué cree? Ahí le voy. En Hechos 13, en el versículo 42, dice al día siguiente, día de reposo, estamos hablando de una semana. ¿Cuándo había dicho lo primero que le acabo de comentar? Fue un sábado, día de reposo. ¿Hasta ahí va conmigo? Pero dice, se va el tiempo rápido. Dice en el versículo 42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, esto es de la primera vez que fue esto que le comento, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Es decir, después de haber hablado, lo abordaron, ellos querían saber más, ¿sí? Le rogaron que les hablase de estas cosas. Produjo entonces una impresión muy grande, pero no todo quedó claro en ese momento. Muchos no entendieron el tema de la justificación por fe en Jesús. ¿Sabe qué era para ellos? De entrada, era algo completamente difícil por lo que le voy a comentar. De entrada no les cabía el tema de que fuese Jesús un Salvador, menos un Mesías, menos alguien del que se hablaba que había muerto. Dicen que resucitó, pero yo no vi nada. Estamos hablando de que esto ya es fuera de Jerusalén. Entonces como que no les caía el 20 de esto, ¿sí? Y la siguiente cosa, si yo no sé quién es esta persona, a mí no me consta que resucitó porque no lo vi, y tú me dices que tengo salvación y es por fe en una persona que no veo, no sé si resucitó, yo no lo he visto, a ver dónde está, si ya resucitó. Entonces había esa oposición, ¿me explico? Pero dice en el 43 y dice, despedida la congregación. Muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo, ¿qué dijeron? Siguieron a Pablo y a Bernabé. Fíjese, ya no dice Bernabé y Pablo, por cierto, es puro Pablo y Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios, ¿sí? Para este tiempo ya muchos judíos habían abrazado el judaísmo. También había los prosélitos. ¿Quiénes eran esos prosélitos? Se habían convertido al judaísmo y ya les habían circuncidado, ¿sí? Continuaron hablando con Pablo y Bernabé toda la semana, hermanos. La actividad, no crean que en ese tiempo no se menciona, pero toda esa semana algunos comentan que fue puro que les abordaban, que tenían dudas, que les decían, también ellos hacían su labor, ¿sí? Y esto ya fuera de la sinagoga, ¿sí? Y hablaban entonces de creer en Jesús, creer en fe, y eso hablaba del tema general que se llama ahora gracia, ¿sí? ¿Sí? Esto es gracia. Todo esto que le comento es gracia. ¿En qué momento hablamos de derramar sangre de animales? ¿En qué momento hablamos de un animalito y le pones la mano? Y la barbacoa para los sacerdotes. Nada más por eso me hubiera gustado ser sacerdote, ¿verdad? Pero no había manera. Versículo 44 dice, el siguiente día de reposo, 8 días después, dice, se juntó, ahí le voy, ¿qué dice ahí? Casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Qué diferencia tú ves de la reunión del sábado pasado a este sábado del que hablamos? ¿Y dónde estaba toda la ciudad o casi toda la ciudad? En la sinagoga. Se cambió el foro, se cambió el área y tuvieron que ir por el sonido Pibi, hermano Eliab. Tuvieron que poner los micrófonos y el audio, ¿verdad? Para que se oyera Pablo. Fíjese, hermanos, algunos dicen que fue en la sinagoga y que le veían la manera y todos estaban ahí atestados y aparte los que alcanzaban a escuchar. El tema es el siguiente, había una concentración de judíos, fíjese hermano, de judíos y gentiles en la sinagoga. Y cuidado y un gentil no prosélito se metiera a la sinagoga. ¿Alguien ha agarrado un perro con sarna? ¿No? Pues yo tampoco, pero el tema es, ¿qué te genera la sarna? Porque sabes de lo que se trata, ¿qué haces? Agarras al perrito y te lo embadurnas aquí, ¿no? ¿Qué haces? Lo más lejos, mejor. Esto de manera literal, ¿sí? Para que yo me explique, era lo que el judío sentía al acercársele a un gentil. Me voy a contaminar, este está mal, este está podrido, este era un perro. Imagínense el impacto, es a lo que voy, el impacto de la palabra en aquel lugar que no les interesó mucho si había gentiles o no ahí, porque lo que estaba pasando ahí era más relevante que su misma creencia enseñada por generaciones.
Entonces a mí me encanta esto, hermanos, porque nos está diciendo que estaba la gente lista, receptiva. Estaba listo al traer el que traía la guadaña para estar criticando todo lo que estaba pasando, pero la gran mayoría quería saber qué estaba sucediendo, porque ¿qué cree? Esto que estaba pasando aquí ya había llegado a oídos de varios de ellos, muchos de ellos, eso que había pasado algo en Jerusalén y que estaba corriendo grande, entonces les interesaba saber qué había pasado, ¿sí? Y dice aquí, fíjense, espérenme tantito, se me atravesó aquí un invento del hombre blanco, sí, dice... Sí, se habían convertido muchos al judaísmo y ahí estaban, recibieron las palabras y dice el 44, el siguiente día de reposo, estando los judíos y gentiles, dice el 45, viendo los judíos la muchedumbre, gentiles paganos, se llenaron, ¿qué dice ahí? Y dice, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Algo triste pero real, cuando dicen los originales maldijeron, contradiciendo y blasfemando, ellos maldijeron. ¿A quién cree que maldijeron? Maldijeron a Jesús. Eso es literal, gracias. Maldijeron a Jesús, ¿sí? Por dos motivos: celos, segundo, prejuicios. Por eso maldijeron a Jesús. Le estaban comiendo el mandado a aquellos extraños. Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, ¿qué es denuedo? Hablar con pantalones, hablar con valor. Dijo, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, más puesto que la desecháis. Ese es un verbo activo. Más puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna. Cuando dice no os juzgáis dignos, les está diciendo, ustedes creen que esto no es para ustedes, están por encima de eso. No está queriendo decir que se sienten menos, no, se sienten más, ¿sí? Dice, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Esta es la primera vez que se hace públicamente una declaración para dónde iba el asunto de un llamado que ellos ya sabían. ¿Hasta ahí va conmigo? Y dice el 47, porque así nos ha mandado el Señor. Ahí es de lo que le hablaba, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, ¿qué dice? Se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron que por cierto este versículo muchos lo usan para la predestinación, ¿verdad? Es uno de sus versículos base. Contrastantemente, es algo irónico, los judíos que estaban ahí rechazaban, contradecían, maldecían a Jesús y obviamente a los que lo representaban, y los gentiles era una posición de 180 grados. ¿Cuál era esa? Se alegraron, se pusieron muy contentos, alababan al Señor, creyeron, y todas aquellas personas dice que estaban destinados, es decir, creyeron, hicieron la oración para salvación, ¿verdad? Pues no dice que hicieron la oración para salvación, dice creyeron. Y dice la Biblia que para ser salvo, ¿qué hay que hacer? ¿La oración para ser salvo o creer? Creer, ¿sí? ¿Va conmigo? Bueno, aquí va una verdad teológica para usted y para mí. La verdad teológica es la siguiente: Dios nunca planeó la salvación como una posesión exclusiva de los judíos. Escúcheme esto: Dios nunca planeó la salvación como un asunto, una posesión exclusiva solamente de los judíos. Y la pregunta salta leguas. Entonces, ¿por qué llegó con ellos? ¿Por qué es su nación santa? ¿Por qué es su pueblo escogido? ¿Por qué con ellos todo? Y hace rato, por eso hubiera estado usted en la oración para que escuchara lo que voy a tener que repetir. ¿A qué nación escogió el Señor? ¿Quiénes han sido los judíos? Aparte de ser buenos para los trancazos y la milicia por toda su historia. Pero, ¿cómo está conceptuada la nación judía que escogió el Señor? La niña de los ojos de Dios, nación santa, pero hablamos de nación como tal. Se ha conceptuado que los judíos son de la gente más obstinada, más necia, más aferrada, son valientotes que ni qué, ¿verdad? Pero aferrados. ¿Se acuerda usted lo que le dije hace 8 días de los discípulos? De los 3 exclusivos, ¿verdad? Que manejábamos y que se oía y se escuchaba que era porque eran los consentidos. No, había que trabajar con ellos más. El Señor decidió escoger a la nación de Israel, que Él sabe qué hacía Israel, hermanos, ¿se acuerda? Y lo mencionaba en la mañana, ¿por qué el Señor no vino y nació acá en Teotihuacán? Lo oyen en broma, pero lo digo en serio. ¿Por qué? Pues es que los mexicanitos somos más dóciles, yo no sé, hermano, pero una de las cosas que se comenta es que es una nación, los judíos es una nación
en la cual se daba evidencia clara de la grandeza de Dios y el hombre y sus necedades. Que usted y yo no estamos exentos de eso, pero es de hacernos dar ese entendimiento. Y la palabra, el 49 dice, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Los gentiles paganos entraron al evangelio, trajo gozo, no trajo tristeza, trajo regocijo. Fíjese, el regocijo porque los gentiles fueron ya incluidos para salvación. Trajo tristeza, ¿qué cree usted? Porque los judíos se autoexcluyeron. ¿Qué es autoexcluirse? ¿Verdad? Solitos se autoexcluyeron de salvación, no quisieron entrarle. Pues el versículo 50, tenemos un minuto. Los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo, Bernabé y lo expulsaron de sus límites. Termino con eso. Todos aquellos tiempos en los que había persecución y había gente que rechazaba el evangelio, ¿se acuerda de la instrucción de sacudir? ¿Se acuerda esto? Sacudirse los pies. ¿Qué era eso de sacudirse los pies? Se lo dejo para que si no me quiero llevar esta información. El sacudirse los pies de los discípulos, y esto era una manera de decir, te dejo el juicio y el resultado de lo que va a pasar contigo es un asunto de Dios contigo. Ahí te lo dejo, yo ya me excluyo de eso, ¿sí? Esta sangre tuya que rechaza el evangelio es una sangre impía. Yo ya no soy responsable de ella, ¿sí? Es responsabilidad tuya, ¿sí? Era la respuesta también de cada cristiano para enfrentar la adversidad, la indiferencia, la hostilidad, ¿sí? Y ya dice, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo, ¿sí? Cuando llegaban aquellos discípulos y no les aceptaban, su sacudir los piececitos del polvo era una manera de decir, era un gesto violento de repudio de un discípulo. Un gesto violento de repudio, ¿sí? Era un gesto violento de repudio y estaban declarando, fíjese, sin entrar el tema de declaraciones, estaban diciendo, esta es una tierra inmunda, yo ya me voy. Llegó su tiempo, no lo quisiste, yo no me paro. Y esta es una lección para mí, hermano. Hay que trabajar y todo eso, pero si ves que alguien se atora mucho en lo que se decide y no, a lo que sigue. Avanzar, esa es la palabra, avanzar, ¿sí? Ya no nos dio tiempo, tenía aquí como unas 2 horas, no es cierto. Me regalan 2 minutos en lo que viajan los muchachos, porque esto es importante, hermanos. Dice aquí la palabra, los discípulos estaban llenos de gozo, es versículo 52, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Cuando dice que estaban llenos del Espíritu Santo, ¿qué es estar llenos del Espíritu Santo? Hay 2 conceptos aquí. ¿Se puede ser lleno sin ser bautizado? ¿Es lo mismo ser bautizado que ser lleno? Voy rápido. Nosotros hemos sido bautizados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí están conmigo? ¿Qué es ser bautizado por el Espíritu Santo? Es la experiencia, óigame esto, es la experiencia única mediante la cual Dios ubica al creyente en su cuerpo. Él es el Espíritu, ese Espíritu Santo de Dios es depositado, es inmerso en cada cristiano. El cristiano es habitado, escúcheme, esto está correcto la pronunciación, es habitado y es bautizado por el Espíritu Santo de Dios. No puede existir un cristiano que no haya sido bautizado por el Espíritu Santo de Dios. Si no es bautizado por el Espíritu Santo de Dios, si no ha tomado Dios control y posesión de su vida, no es cristiano. No puede haber más de un bautismo en el Espíritu Santo, porque luego ahí hay gente que está con cosas. La llenura del Espíritu Santo es otro asunto, no aparte, es el adendum, es lo diario, es lo de todos los días. ¿Qué es llenarse del Espíritu Santo? Es una realidad repetida, no es como el anterior. Aquí es una realidad repetida en la cual el Señor, su Espíritu Santo, está tomando control de manera diaria. Y Dios me ordena que esté en eso diario, ¿verdad? ¿Qué pasa con aquel que está de pecado en pecado y no de gozo en gozo y haciendo tantas tremendas cosas? Y que alguna ocasión fue cristiano. Pudo ser que haya sido cristiano, pero no está el Señor activando ahí las cosas, porque no es culpa del Señor, es culpa de uno. La persona llena del Espíritu Santo, sí, está en la presencia consciente del Señor Jesucristo todos los días, sí, y permite que su mente, la palabra, el Espíritu Santo domine. Escúcheme, esa es la palabra correcta, domine. Todo lo que pienso, todo lo que digo, todo lo que hago, esa es la llenura del Espíritu Santo, y esto es diario. Y tengo que irme más, no es diario nada más, es a cada rato, siempre. ¿Gusta ponerse de pie? Vamos a dejarlo así, hermanos, para ya no abusar.
Esos primitivos viajes, estos primeros viajes de la obra misionera, algunos pensamos que todo se cierne en Pablo y en apóstoles y que ahí quedan. Que el Señor nos ayude para que todos seamos parte de esa iglesia. La gran comisión no es un tema de solamente Bernabé, Pablo, los demás apóstoles, Pedro, Juan. Es un tema para todo aquel que cree. Que lo hagamos y lo hagamos con todo nuestro corazón. Oremos. Amantísimo Dios, gracias en esta tarde. Gracias por tu bondad con nosotros. Reconocemos que sin ti no somos nada. Reconocemos que cualquier cosa que sirva para edificación de la iglesia no obedece a ningún hombre, todo obedece a ti, Señor. De ti, por ti, para ti son todas las cosas. Nos humillamos delante de tu presencia como tu iglesia, aposento alto. Te pedimos perdón por las cosas con las cuales te ofendemos. Te rogamos nos ayudes a levantarnos, nos ayudes a crecer, nos ayudes a madurar y que podamos, Señor, tomar entendimiento de tu palabra y a tomar las medidas necesarias para que tú seas glorificado y nosotros dando testimonio, Señor, así como tus siervos, estos apóstoles que nos das ejemplo, Señor, lo dejaste plasmado para que pudiésemos entenderlo de que es necesario trabajar y compartir tu palabra sin distinción de personas, ni de nivel económico, ni de raza, ni de idioma, ni de ubicación. Todos, Señor, merecen escuchar el Evangelio. Ponemos en tus manos nuestra vida, ayúdanos a ser fructíferos en esto y que tu nombre sea glorificado. Algunos de mis hermanos se retiran, otros continúan, te rogamos nos bendiga, nos guardes. Te pedimos que tu grande amor, la gracia salvadora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la participación del Consolador, tu Santo Espíritu, sea con toda tu iglesia, aposento alto, y el pueblo de Dios dice, amén. Démosle una ofrenda de palmas al Señor, hermanos.